Buenos días, bienvenidos. Buenos días, señor. Buenos días. Buenos días. Buenos días, señor. Buenos días. Qué bueno que estén aquí otra vez. Ya estamos en nuestra última clase de este periodo. La otra semana estaremos en exámenes. Este día nada más vamos a repasar, recordar algunos aspectos importantes de los temas que hemos visto, de las obras que hemos leído. Y quizás empezar diciendo que como esta semana es el último día en el que se aborda el tema de la reflexión sobre el rol de la mujer, pues que todo lo que hemos platicado en estos días no sean solo palabras, sino que vayamos interiorizando y cambiando algunas actitudes que quizás hemos tenido en relación a este tema, de cómo percibimos nuestra responsabilidad, nuestro rol en la sociedad, tanto hombres como mujeres. Y pues yo creo que todo lo que hemos platicado a lo largo de la semana, creo que sé que no lo han hecho solo en esta asignatura, pues que sirva para que se note en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de actuar, que tenemos conciencia de esa realidad que es necesario transformar muchas veces. Bien, vamos a empezar con la lectura mecánica y luego vamos a hacer un juego. En eso se va a dividir la clase. Así que me gustaría que avanzáramos algo con esto de la lectura. Por favor, siempre, no sé por qué cuesta tanto, pero insisto en que lean los que no lo han hecho. Les agradezco mucho, mucho a todos los que ya lo hicieron y a los que hasta 2 o 3 veces han leído. Invito a los otros, al resto, a los que no lo han hecho, pues que ahora aprovechen esta oportunidad para que el otro periodo, pues ya ustedes ya cumplieron con esa parte y les correspondería al resto de estudiantes. Bien, solo voy a compartir. Códices de objetos muy parecidos. Bien, noveno D, empecemos con el D, que del D es donde menos han participado en la lectura. Noveno D. Señor, ¿puedo leer yo? Número de lista, Emily, ¿verdad? 14. Sí. Vaya, Emily. Un ojo blanco no me dice nada hasta cuando posar de inteligente para que completar un pensamiento hay que lanzar el aire a las ideas. El orden también tiene su encanto. Un murciélago lucha con el sol. La poesía no molesta a nadie y la fucsia parece bailarina. La otra estrofa también, Emily. Ok. La tempestad, si no es sublime, aburre. Estoy harto del dios y del demonio. ¿Cuánto vale ese par de pantalones? El galán se libera de su novia. Nada más antipático que el cielo. Al orgullo le
lo pintan de pantuflas. Nunca discute el alma que se estima y la fucsia parece bailarina. Gracias, El que se Emily. embarca... Ah, solo esa. Sí, gracias. Muchas Ok. gracias. Estas otras dos estrofas, ¿alguien más del D que lea? Yo, señor. ¿Número de Lisa? 27. Génesis, adelante. El que se embarca en un violín naufraga, la doncella se saca con un viejo. Pobre gente no sabe lo que dice, con el amor no se le ruega a nadie. En vez de leche le salía sangre, solo por diversión cantan las aves, y la fucsia parece bailarina. El ruiseñor se ríe de sí mismo, la perfección en un tonel sin fondo, todo lo transparente nos seduce. Estornudar es el placer mayor y la fucsia parece bailarina. Muchas gracias, Génesis. Por favor, seamos cuidadosos, niños, con el micrófono. Hay varios en este momento que quizás no se han fijado. Queremos pensar que no se han fijado. Así que tengamos cuidado con eso. Bien, ¿alguien más del D, aprovechando que están tan dispuestos hoy? Para que lean las Yo, señor. siguientes tres. Yo, ¿Número de lista? 23. Luis, vaya, esas tres Y- estrofas que están ahí. En la sinceridad está el peligro. Yo me gano la vida a puntapiés. Entre pecho y espalda hay un abismo. Hay que dejar morir al moribundo. Mi catedral en la sala de baño y la fucsia parece bailarina. Se reparte jamón a domicilio. Puede verse la hora en una flor. Vende ese crucifijo de ocasión. La ancianidad también tiene su premio. Los funerales solo dejan deudas y la fucsia parece bailarina. Todavía vivimos en un bosque. ¿No sentís el murmullo de las hojas? Porque no me diréis que está soñando. Lo que yo digo debe ser así. Me parece que tengo la razón. Yo también soy un dios a mi manera. Un creador que no produce nada. Yo me dedico a bostezar a full. Y la fucsia parece bailarina. Muchas gracias, Luis. Bien, qué bueno que están tan dispuestos a participar hoy. Veamos si alguien más del D, aprovechando. ¿No? ¿El del C, Yo, entonces? señor. Ah, ¿número de lista? 25. Cristian Adonai Soriano Maldonado. Muy bien, esas dos, las dos primeras. Un ojo blanco no me dice nada. Esa. Sí, a esa. Un ojo blanco no me dice nada. ¿Hasta cuando posar de inteligente? Para que completar un pensamiento hay que lanzar el aire y las ideas. El desorden también tiene su encanto. Un murciélago lucha con el sol. La poesía no molesta a nadie y la fucsia parece bailarina. La tempestad, si no es sublime, aburre. Estoy harto del dios y del demonio. ¿Cuánto vale ese par de pantalones? El galán se libera de su novia. Nada más antipático que el cielo, al orgullo lo pintan de pantuflas. Nunca discute el alma que se estima y la fucsia parece bailarina. Gracias, Adonai. Bueno, una persona más, tal vez del C o no, de otra sección que quiera leer hoy. Yo, señor. Señor. Número de lista y sección. 26, no sé. Camila, Sí. empieza donde dice el que se embarca. Vale. El que se embarca en un violín náufraga. La doncella se casa con un viejo. Pobre gente no sabe lo que dice. Con el amor no se le ruega a nadie. En vez de la leche salía sangre. Solo por diversión cantan las aves. Y la fucsia parece bailarina. El ruiseñor se ríe de sí mismo. La perfección es un tonel sin fondo. Todo lo transparente nos seduce. Estornudar es el placer mayor. Y la fucsia parece bailarina. Muchas gracias, Dubo. Vamos a pasar ahora al juego. Nos vamos a dividir en secciones esta vez. El equipo 1 va a ser A y B y el equipo 2 va a ser C y D. Permítanme, les comparto. ¿Por qué sos la Ariel? A ver. Porque sí. Aquí voy a escribir, ¿qué escribo? Vale.
¿Cómo se iba a poner su nombre en grande con Simón? Sí pueden ver dónde está el juego. Sí, señor. Bien, entonces iniciamos, bueno, gracias. Iniciamos con A y B, que sería sección A y B, noveno A y B. Ustedes son el 1, ¿qué número eligen? 10. Vaya, aquí hay preguntas de las obras, hay preguntas de los temas que hemos estudiado. Esta es relacionada al origen y la evolución del español. ¿Qué pueblos poblaban? Ahí se me fue. La península ibérica a la llegada de los romanos. ¿Quiénes estaban ahí? ¿Qué pueblos estaban ahí cuando llegaron los romanos? Noveno A, noveno B. Los celtas, los íberos y los vascos. Respuesta definitiva, revisamos. ¿Están seguros? ¿Seguras? Sí. Muy bien, muy bien. C y D, un número. 5. 5 u 8. 5. Vaya, empezando a le roban los puntos. Vaya, veamos ahí, ve. A ganar otros puntos. Tal vez esta vez no se lo roban. Ahí ve, un número. No se desanimen, estamos empezando. 4. 4. La palabra cooperación, ¿cómo se separa en sílabas? Es decir, díganme cuántas sílabas tiene y si en ella hay diptongos o hay hiatos. ¿Cuántas sílabas tiene la palabra cooperación? Tiene 6 sílabas. 6 sílabas. ¿Hay diptongos o hiatos en esta palabra? Hola, hola. Ahí ve. Dicen 6 sílabas. No hay hiatos porque debería de haber una vocal cerrada y abierta y son 2 abiertas. Y con diptongo, no sé. Hay 2 diptongos. 2 diptongos, dice. Vaya, ya tenemos 2 opiniones distintas. A ver, alguien ahí que una tercera opinión. Sí, señor, hay 2 diptongos. En co, o y sion. Si dicen que hay 2, entonces tenemos una palabra. 2 hiatos, perdón, señor. 2 hiatos. 2 hiatos. Un hiato. Vaya. Sí. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver que tengan la cantidad de sílabas que me dicen y que tengan la cantidad de diptongos y hiatos que me dijeron. Pues no, señor. Hay un hiato y hay un diptongo. Entonces, ¿cuántas sílabas? A ver, alguien que me diga así, que me las separe así en voz alta. Que me las separe en sílabas. ¿Cómo quedaría? Veamos. Cooperación. Muy bien, entonces son 5, porque me habían dicho 6. ¿Esta es la última, la definitiva? Sí, 5 sílabas. Muy bien, 5 sílabas. Cooperación.
En co-o tenemos un hiato porque las dos son abiertas, no pueden ir juntas. Y en sion hay un diptongo. No pasa nada con que la tilde la lleve la vocal abierta. No pasa nada. Si la lleva la cerrada, ahí es donde se rompe el diptongo y se conforma un hiato. Muy bien. Muy bien, muy bien. Seide. 11. ¿Qué pueblos se establecieron en el territorio íbero gracias al intercambio comercial? Esto lo encontramos en De cómo me fui a todas partes, la obra que les sirvió para hacer la tarea. ¿Qué pueblos se establecieron en el territorio de los íberos gracias al intercambio comercial? Señor, una pregunta, ¿los cartagineses y los griegos son lo mismo o no son lo mismo? No, no son lo mismo. Ok. No fueron los celtas los que se mezclaron ahí con los íberos para formar un grupo o algo así. No, no. No, los celtas ya existían desde ahí. Los No celtas fueron ya los pueblos existían desde ahí. germánicos. No, los germánicos los conquistaron después de que el Imperio Romano cayó. Fueron los cartagineses y los griegos. Ay, me faltaron los fenicios. Muy bien. Bueno, digamos un 2 de 3. Sí, muy bien. Sí, los celtas, a diferencia de los íberos, ellos no comerciaban. Bueno, veamos. A y B. Sí, porque los celtas que yo me acuerdo se dedicaban más que todo a la guerra y a la conquista, pero hicieron pacto de paz con los íberos. Muy bien, muy bien. Veo que sí hemos trabajado el tema. A partir de la lectura de la obra, en la obra se explica todo eso. A y B, ¿qué número eligen? Noveno A, noveno B. ¿Qué número eligen? Siete. Ay, no. Veamos qué pueblo es el que delimitaba sus territorios con estructuras zoomorfas y que no practicaba el comercio. Señor, esta pregunta es para el grupo 1 o el grupo 2. Para el 1, A y B. Ah, ok. A y B. Si estuvieron atentos, la respuesta ya la dimos. Los celtas. Muy bien. C y D, ¿qué número eligen? 15. ¿Quiénes son los protagonistas de la obra de Alan Gratz? Son Joseph, Isabel y Mahmoud. Muy bien. Ahí ve. Número. Tres. ¿Quién es Iván y cuál fue su final? Iván es el vecino de Isabel y murió porque lo mordieron unos tiburones. Camino a Estados Unidos. Bien. Muy bien, muy bien. C y D.
8. 1. Ah, pues 8. Vaya, veamos. Ganan 15 puntos, muy bien. Qué suerte. Veamos. A y B. 12. 12. Miren qué suerte tienen. Cuando el otro equipo había ganado puntos, se los intercambian. Muy bien. C y D. 13. Dice, autor y obra que originan el personaje de Don Juan. Aquí estamos hablando de la evolución histórica del teatro. ¿Quién es el autor y en qué obra se registra el origen de este personaje, de este modelo de personaje? Había viajado en un barco para viajar a otro país porque tu país está en pobreza y no es pobre. Ah, no viste la parte donde estaba en el Rubik. Esta pregunta José de Zorrilla, No es nada de Don real. Juan Tenorio. Fíjense. ¿Seguros? No, la verdad no. Sí. Sí, tiene razón que en esa obra aparece. Solo que aquí la pregunta es, ¿dónde apareció por primera vez? Porque en esa que usted menciona, sí, está presente. Pero ¿es esa la primera vez que en la literatura vemos a este personaje? Sí. ¿Seguros? Sí, está fomentando dudas en nuestras mentes. En uno de Sevilla, creo yo, que el burlador de Sevilla. Ajá. ¿Y el autor? ¿O ese es el autor? ¿Cuál es la obra? Aquí pide obra y autor. Tirso de Molina. Yo lo hice gracias a mis materiales y mis calcomanías. Solo me hice los materiales yo. No sé quién no se ha fijado quizás y tiene el micrófono encendido. Si pueden revisar, porfa, si no están participando porque interfiere un poco ahí. No, señor, el autor se llama Gabriel Teles. ¿Qué pasó? Sí, ya, es que así lo estudiamos, Gustavo, cuando explicábamos que se le atribuye a Tirso de Molina la creación del personaje. Sí, era el seudónimo. Sí. Bien, el A y B, ¿qué número eligen? Estamos empatados. A y B, ¿qué número eligen? 6. Número 6. ¡Qué suerte! 25 puntos. Muy bien. Muy bien, 14. muy bien. 14. La palabra audición. Lo mismo que hicimos con la anterior. La separan en sílabas. Me dicen cuántas sílabas tiene. Me dicen si hay diptongos y si hay hiatos. Tiene 2 diptongos y son 3 sílabas. Audición. ¿Seguros? ¿Revisamos? Sí, porque A es vocal abierta, U es vocal cerrada. La U no tiene acentuación. Di es una sílaba pues normal, común y corriente. Y ción, pues la vocal abierta tiene el acento. Y es una vocal abierta y una cerrada. Muy bien. Muy bien, muy bien. A y B. Dos. Movimiento literario en el que se describe el teatro como experimental. Esa también tiene que ver con la evolución histórica del teatro.
Cuando estudiamos la evolución del teatro, decíamos que había habido un momento en el que se habían generado distintos tipos de teatro, porque se había experimentado mucho. El barroco. ¿Seguras? ¿Barroco? ¿Revisamos? Hablamos del teatro del absurdo, del teatro surrealista, del teatro... ¿Se quedan con esa respuesta, el barroco? Hola, ahí ve, ¿sí? Sección A, sección B. Barroco. Bueno, pues nadie dice nada. Es el movimiento de la vanguardia en el siglo XX, donde se dan todos los tipos de teatro. Bien. C y D. 9. ¿Cómo se conecta la historia de Joseph con la de Isabel? Ustedes saben que el libro Refugiado va narrando así como independientemente lo que le ocurre a cada protagonista. Pero ya para terminar, o bueno, en algunos casos antes, vemos cómo se conectan las tres. En el caso de la de Joseph con la de Isabel, ¿cómo se conectan? ¿Cuál fue la relación que hubo? Joseph va en camino hacia Cuba. ¿Y qué pasó ahí? O sea, ¿cómo? Señor, yo creo que se conecta porque ahí dice en la obra que cuando Joseph llegó a Cuba, un policía le dijo, mañana van a desembarcar. Entonces, de ahí, en la historia de Isabel, como iban a Estados Unidos, pero como que hubo algo y lo desvió. Entonces creo que acabaron en las Bahamas y alguien mismo le dijo mañana, pero yo lo que quería decir es que el abuelo fue el policía que le dijo a Joseph que mañana. ¿Alguien tiene otra respuesta distinta de la de Luis? Creo que fue quien habló. Bueno, pues nos quedamos con esa. Exacto, el abuelo de Isabel interactuó con Joseph y su familia cuando estaban en Cuba esperando desembarcar. Muy bien. Ahí ve. Ahí ve que el 1 o el 16. 16. Acontecimiento histórico que se describe en la obra de Francisco Gavidia. El grito de independencia. ¿Qué fecha fue? 1811. Bien. Muy bien, el primer grito el 5 de noviembre de 1811. Bien, veamos si hay oportunidad aún por 15 puntos. ¿Cómo se conecta la historia de Mahmoud con la de Joseph? Yo recuerdo de que Mahmoud al final de la historia llega a la casa de Rusi, que era la hermana pequeña de Joseph, porque en una parte de la historia de Joseph, que prácticamente fue lo último, un oficial que estaban en Francia, ¿verdad? Y los nazis habían conquistado Francia. El oficial le dijo a la mamá de Joseph, que era, ella no me acuerdo el nombre, pero era la mamá.
y le preguntó de que eligiera, ¿verdad?, uno de los dos niños, y Joseph escogió por la mamá de que fuera él, y por eso dejaron a Ruthie en el bosque, y por esa razón Ruthie, luego de tantos años después, logró, ¿verdad?, quedarse otra vez en Alemania para darle asilo a Mahmoud. Y Mahmoud se encuentra a Ruthie ya de viejita y le cuenta la historia de su hermano, prácticamente lo que yo les acabo de contar, aparte de que él tuvo que tomar el rol, ¿verdad?, de como el jefe del hogar, ¿verdad?, porque el papá quedó loquito y se quedó en Cuba. Bien, ¿alguien tiene otra respuesta? Revisamos. Con estos 15 puntos ganaría el C y el D. Muy bien, ahí con los detalles que nos compartía Gustavo sobre la historia. Muy bien, felicitaciones al C y al D. Han sido este día los ganadores. Bueno, con respecto a las historias, a las obras, yo espero que hayan leído. De verdad, Refugiado es una novela, no sé si notaron, muy distinta a las que hemos leído. Porque estábamos estudiando teatro, estábamos viendo a Francisco Gavidia con el teatro romántico, a Álvaro Menéndez Leal con Luz Negra, y luego pasamos, bueno, de Cómo me fui a todas partes tenía relación con los temas que habíamos estudiado sobre el nacimiento del español, mientras que Refugiado sí, digamos que es muy, muy apartada de lo que habíamos estado leyendo, pero las tres historias son, aparte de conmovedoras, nos ayudan a comprender un poco el contexto en el que muchísimas personas en el mundo durante mucho tiempo, vean que son momentos distintos de la historia. ¿Cuál es la historia más antigua? ¿Cuál es? En orden cronológico, ¿cuál va primero? Señor. Perdón. La de Joseph, porque fue en la segunda, la historia más antigua de las tres es la de Joseph. Para completar lo de Gustavo, fue la más antigua gracias a que estaba en la Segunda Guerra Mundial casi iniciándose, en ese momento en el que los nazis empezaban a invadir Alemania y todos los demás países de Europa que lograron invadir. Sí, gracias Gustavo, gracias Ulises. La primera es la de Joseph. ¿Y cuál es la última? Cronológicamente. La de Mahmoud. La de Mahmoud, porque estaba desarrollada en el 2015 en Siria. En las tres podemos ver situaciones específicas de la realidad de distintos países. Está, como ustedes han dicho, está Alemania, está Cuba y está Siria. Los tres países en distintos momentos de la historia han vivido conflictos que han hecho que sus pobladores tengan que salir de sus países. Y no es de manera voluntaria, no es algo que estuviesen deseando hacer, sino que se ven obligados. Y todos los peligros a los que se exponen, toda la tristeza, el dolor. No sé si tenemos unos minutos todavía y me gustaría escuchar qué impresión les deja la lectura de Refugiado, porque como dije, bueno, ya en su momento evaluamos Júpiter, evaluamos Luz Negra, en el caso de Cómo me fui a todas partes, porque es digamos que es una narración bastante teórica, porque nos va hablando de los pueblos que intervienen, de sucesos históricos que influyen en que el español evolucionara. Entonces me gustaría escuchar qué les pareció la obra Refugiado, cómo podrían describirla, cuál es la historia que más llamó su atención y por qué. Dígame.
A mí me llamó más la atención de la obra de la historia de Mahmoud, porque es la más reciente. Entonces, son hechos que es posible que en otro país todavía se estén viviendo. Ujú, sí. Gracias, Daniela. ¿Quién más? La obra deja que pensar porque a pesar de que cada uno de los personajes tienen como que una gran diferencia de época, casi que todos pasaron por lo mismo de estar huyendo por su propia seguridad. Y así como dijo el Ballero que la de Mahmoud es como que más actual, da tristeza pensar que hay gente que sigue viviendo eso, a pesar de que eso se ha dado desde ya un montón de siglos. Ujú. Gracias, Laura. ¿Alguien más? ¿No hubieron momentos que, no sé, que causaran una impresión especial en el relato que hicieron, bueno, cuando lo leyeron, que les hayan parecido, no sé, que hayan llamado su atención por alguna razón en particular? Lo de la bebé Hannah. Uh-huh. Me pregunto si la habrán encontrado o no. Uh-huh. Sí, la separación. Me llamó la atención. Dígame, Gustavo. A mí me llamó más la atención la parte en donde estaban destruyendo lo que quedaba de Alepo en la historia de Mahmoud, en donde comenzaban a tirar los misiles y en donde él describe que solo se escuchaban como silbidos y se oía la gran explosión y de que iba así, saldrán vivos de esta, no lo sabremos. Entonces, también en la parte en donde iban a pasar la frontera y en donde unos soldados rebeldes le dicen al papá, ¿verdad? De Mahmoud, ¿usted a quién le va? Y si él contestaba algo malo, los iban a matar. Entonces, el hermano menor de Mahmoud dice, yo no le voy al que nos tire bombas. Y los otros dos se rieron, ¿verdad? Y todos así quedándose viendo. Y luego llegaron los malos, ¿verdad? Que los vieron porque los soldados se les subieron, porque a saber a dónde se iban a trasladar. Pero ahí, adiós, carrito. Y ni modo, solo se quedaron con el celular y tuvieron que seguir avanzando. Sí, hay muchas situaciones difíciles que se cuentan en la historia. No sé si Daniela Alballero iba a participar nuevamente. Sí, también iba a decir de que a mí también me llamó mucho la atención la parte de donde Joseph tiene que enfrentar todos los problemas psicológicos del papá porque por todo lo que había pasado en el campo de concentración en Alemania, entonces me dio mucha lástima que Joseph viera a su papá así y también cuando Iván muere y que se lo comen los tiburones, me dio mucha lástima por Isabel porque era su amigo. Sí, y bueno, como ya lo mencionaron ustedes, quizás lo más triste, lo que nos da más como sentimiento es que sabemos que eso que nos cuenta Alan Gratz le ha pasado a mucha gente. Mucha gente ha vivido situaciones similares. No es ficción. Y bueno, es lo difícil de que un país enfrente un conflicto como eso que obliga a los habitantes a salir de su país. Es a todo lo que se enfrenta. Muchas gracias, niños, por haber compartido sus opiniones sobre la lectura. Esta es nuestra última clase en este periodo. Nos vemos más adelante y pues descansen el fin de semana un poquito.
aprovechen de distraerse, no agobiarse tanto con las actividades porque cada momento hay que saberlo aprovechar, ¿verdad? Muchas gracias, niños. Nos vemos pronto. Cuídense. Gracias, señor. Feliz día. Gracias. Gracias a ustedes. Feliz día y feliz fin de semana. Bueno, gracias igual.